Hoy quiero hablar acerca del aguijón de Pablo. Diga conmigo, el aguijón de Pablo. Así es que prepárese, porque vamos hoy a entender muchas cosas que Dios habló. Y vamos a ver 2 Corintios capítulo 12 versos del 1 al 10. Vamos a leer 10 versos muy interesantes. Ahí va, quiero poner el contexto. El apóstol Pablo tenía un grave problema. Diga conmigo, grave problema. Era un grande hombre de Dios, pero también con un gran problema. El problema del apóstol Pablo radicaba en que parece ser que el hombre tendía a enorgullecerse por todo lo que Dios hacía a través de su vida. Y vamos a ver, porque es bien interesante cómo empieza el capítulo 12. Escúchelo. Escuche cómo el apóstol Pablo empieza a hablar. Ciertamente no me conviene, o sea, sí quiero, pero no. O sea, sí quiero, pero pues no me conviene. Pero de querer sí quiero. De convenirme, pues no tanto. Escuche y póngale atención a las palabras. Ciertamente no me conviene. Todos los que hemos estudiado un poco la Biblia nos damos cuenta que el apóstol Pablo tenía un problemilla, pequeño problemilla. ¿Que cuál era? Le gustaba gloriarse. Y cómo no, si era un hombre sumamente usado. Y ahorita les voy a contar toda la historia, pero quiero que ponga atención a cada palabra que utilice el apóstol. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las revelaciones y a las visiones del Señor. En otras palabras, no me conviene gloriarme, pero déjame decirte cómo Dios me ha usado. No me voy a gloriar, pero déjame te platico lo que Dios ha hecho a través de mi vida. Mire, no es malo contar lo que Dios hace a través de la vida. Es malo la actitud que tomas. Va otra vez. No es malo decir lo que Dios hace a través de nuestra vida. Es mala la actitud que tomamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Escuche, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él está diciendo, para aquellos que no lo pueden comprender eso, él está diciendo, no sé si fui arrebatado en el espíritu, o no sé si fui en carne y hueso. No sé qué pasó. No sé, lo conozco a ese hombre porque pues obviamente soy yo, pero no sé si fue arrebatado en el espíritu o fue arrebatado en carne y hueso, porque entró al paraíso. Por eso el apóstol Pablo hace esa aclaración y dice, lo conozco, pero la realidad es que no sé cómo de las dos maneras fue. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mire qué interesante, Dios lo llevó al tercer cielo, donde vio cosas que ojo no vio ni oído yo, pero también Dios le prohibió. Dios le dijo, lo que tú oíste, viste, está prohibido que El hombre tenía una revelación. Es más, para los que no saben, a Pablo lo evangelizó directamente Cristo. A Pablo no lo evangelizó ningún apóstol. Cristo mismo se le apareció en el camino. Cristo mismo lo evangelizó y Cristo mismo lo llamó al ministerio. O sea, él cumplía con los requisitos para ser apóstol, porque uno de los requisitos para ser apóstol era haber conocido a Cristo, haberlo visto. Entonces él cumplía con eso, porque el Señor se le aparece, el Señor lo utiliza tan grandemente que fue el hombre que levantó muchas iglesias, y fue el hombre que Dios usó con milagros, maravillas, señales. Entonces el hombre era alguien muy usado por Dios. Pero escuche, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal, ¿qué dice? A ver, por fin, ¿me glorío o no me glorío? ¿En qué quedamos? Como dijo el profeta Cantinflas, mi chato. ¿Me glorío o no me glorío? Y esa era la lucha que tenía el apóstol Pablo. Escuche, porque es interesante. De tal hombre me voy a gloriar, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, escuche esto, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería... Oh, por fin. Dices que no, luego dices que sí, y luego dices que si lo harías, pues no estarías tan mal. Pero entonces el hombre tenía un problema en su corazón. Escuche, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero la dejo
Lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, de esas revelaciones, no me exaltase, ¿qué? Ahí va, ahí va. Vamos a entender las palabras y vamos a desmenuzarlas para poder comprender la palabra de Dios. Dice, y para que las grandezas de las no me... Y el problema no es exaltarse, es la palabra que sigue. Eso quiere decir que lo que Dios había hecho en él y las cosas que Dios había hecho, de repente lo hacían que se gloriara desmedidamente, y eso a Dios no le agradaba. Entonces, ahí va, escuche, porque nos vamos a ir despacito. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado. ¿Alguien le ha picado una abeja? ¿Una avispa? ¿Por qué te picó? A ver, los que los picaron, ¿por qué los picaron? Porque la molestaste, porque te estabas acercando al panal y la abeja dijo: aquí no te acercas. Escuche, el aguijón de Pablo, Dios se lo puso para que no se acercara al peligro. Va otra vez. El aguijón de Pablo, Dios se lo puso para que no se acercara al peligro. Y ahorita vamos a ver cuál era el peligro que el apóstol Pablo corría, y que el Señor le puso un aguijón y le decía: mi chato, bájele 2 rayitas a su cuento, bájele 2 rayitas a su carácter, bájele 2 rayitas a su corazón. ¿Por qué? Porque Dios es lo que hace. Dios nos cuida de tal manera que a veces nos pone aguijones en nuestra vida. Escuche, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un... Ahora, yo sostengo, respeto lo que usted diga, pero yo sostengo que ese aguijón no se lo puso Satanás. Yo sostengo que ese aguijón se lo puso Dios. Que Dios le puso ese aguijón. ¿Por qué? ¿Cuántos papás de repente le han dado un zape a su hijo para que se porte bien? ¿Lo haces porque lo odias? No, dígalo, al cabo no está el DIF aquí. ¿Lo haces porque lo odias? ¿O le das porque lo amas? Dios de repente también nos da nuestro zape, no porque nos odie, sino porque nos ama. Escuche, por eso hay que entender esto. Dios decía, Dios le puso este aguijón y le dijo, dice Pablo, me es dado un aguijón. ¿Dónde? En mi carne. Él tenía un problema físico de enfermedad, de tal manera que dice, escuche esto, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué hace un mensajero? Va otra vez, zona VIP. ¿Qué hace un mensajero? ¿Qué hace un mensajero? ¿Qué hace un mensajero? Y los que quedan. ¿Qué hace el mensajero? Da un... Escuche. Porque Dios había puesto que cuando Pablo se le subía, llegaba el aguijón, un mensajero. Si tú te pasas de esta raya, te va a ir mal. Pásate de esta raya y no sabes cómo te va a ir. Y la Biblia dice que ese mensajero, ¿qué le hacía? Recapacita, reacciona. Dios no quiere que rebases ese límite, pero si lo rebasas, no te va a ir nada bien. Y a veces la iglesia no entiende que Dios nos pone aguijones y nos dice: no rebases ese límite, porque si tú rebasas ese límite, te va a ir muy mal en la vida. Dios nos pone aguijones que nos advierten que nos estamos yendo hacia el otro lado, donde hay peligro. Y así es la forma en que Dios trabaja con nuestra vida. Me voy a ir más rápido, escuche. Un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de ese aguijón y de esa bofetada? Dígamelo. ¿Cuál era la intención de esa bofetada y de ese aguijón? Que no se enalteciera desmedidamente. Es decir, Dios decía, escúcheme, Dios decía: Pablo, te amo tanto, te quiero seguir usando, que necesito ponerte un límite.
que necesito cuidar tu vida. ¿Por qué? Porque esa área de tu vida no la has podido controlar, pero yo quiero seguir usándote de tal manera, Pablo, que yo necesito ponerte un aguijón que te mantenga en la línea, de tal manera que no rebases. Porque de aquel lado hay peligro, Pablo. Te amo tanto que te pongo un aguijón que es como una prevención sobre tu vida. Y yo le digo gracias a Dios por los aguijones en nuestra vida, porque nos mantienen dentro de lo que Dios quiere. Ahora, escuche, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me... Respecto a lo cual, ¿cuántas veces le pidió al Señor que se lo quitara? 3 veces. Ahora, no quiere decir que en una misma sentada orada se lo pidió. Pasaron años. ¿Pasaron qué? Pasaron. La pregunta. ¿Por qué no se lo quitó? ¿Por qué no le quitó el aguijón? Cena gratis 30 de febrero, el que me la conteste. ¿Por qué no le quitó el aguijón? Si 3 veces se lo pidió. ¿Sabe por qué no se lo quitó? Porque Pablo no podía controlar esa área en su vida. Y Dios le dijo, te lo voy a dejar, porque si te lo quito, aunque me lo pidas, vas a brincar al otro lado. Hay cosas que Dios jamás va a quitar de nuestra vida. No porque no nos ame, sino porque nos ama. Voy a decir algo contradictorio, quizás que les va a chocar el corazón a muchos, pero ahí les va. A muchos les hace daño tener dinero, porque apenas ganas un pesito más y ya no te vuelvo a ver en la iglesia. Y Dios te dice, te prefiero pobre pero en la iglesia. Respire, vas a ver que está vivo. De pronto te ascienden de la categoría 1 a la categoría. Pastor, es que ya no puedo ir, pastor. Estoy bien bendecido, pastor. Y Dios te dice, ahí te va tu aguijón para que te aplaques. Y es la forma en que Dios trata de tenernos a raya. Porque los aguijones son necesarios en la vida. ¿Para qué? Para mantenernos dentro de lo que Dios 3 veces le pidió. 3 veces, Señor, por favor, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, si te lo quito, brincas el límite. 3 veces, Señor, te lo he pedido. Sí, pero las 3 veces no has podido dominar eso que hay en tu corazón. Las 3 veces te has querido, de tal manera que cuando el orgullo empieza, yo no sé qué enfermedad tenía Pablo, pero cuando el orgullo empieza, ¡pum!, te llega el aguijón, el dolor. ¿Y qué hacemos cuando algo nos duele? ¿Qué hace la gente cuando tiene necesidad? ¿De quién se acuerda? Sonríale al que está al lado, dígale, ya te contestaste, hermano. Porque apenas tenemos necesidad y corremos Señor, tú eres el único que me puede ayudar. Me dan un diagnóstico fuerte, Señor, perdóname, no he ido a la iglesia, pero aquí estoy, Señor. Claro, ¿por qué? Porque Dios nos manda aguijones que nos saque, que nos pase del límite equivocado al límite correcto. Era lo que le pasaba a Pablo. Señor, 3 veces te he dicho que me quites este aguijón. Y Dios le dijo, te lo intenté quitar 1, pero seguiste con el orgullo. Te lo intenté quitar 2, pero seguiste. Te lo intenté quitar 3, pero seguiste. Mejor no te lo quito. Perdón por lo que voy a decir. Te prefiero enfermo, pero dentro del camino del Señor. Ahora, ¿le estoy enseñando a que se quede pobre y a que se quede enfermo? No. Le estoy enseñando que cuide su corazón. Ahora sí, sonríame. Porque le estoy enseñando a que cuide ¿qué? Su corazón. Ese hombre tan increíble llamado el apóstol Pablo, 3 veces, Señor, te he rogado que me lo quites de mí. Pero mire lo que dice la Biblia. El Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres
débil. ¿Por qué? Porque cuando tú eres débil, tú vas a entender y a comprender que el que te ha dado todo, el que te ha bendecido la vida, ha sido el de arriba. El Señor lo único que estaba diciendo es: reconoce quién es el que te ha bendecido. Reconoce quién es el que te ha abierto las puertas, el que te ha sanado, el que te ha salvado, el que te ha prosperado. Recuerda bien quién es el que ha sido en tu vida. Eso es lo que Dios quería en Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, escucha esto: de buena gana me gloriaré. Más bien, ¿qué? Hay un loco aquí que se gloría en las debilidades. Nadie en su sano juicio se gloría de las debilidades, pero solo aquel que comprendió que todavía no estoy preparado para lo que Dios me quiere dar. Adoro a Dios por la situación que tengo. No, va otra vez, porque eso merece algo mejor que... Amén. Solo aquel que comprende que la situación que tengo estoy bendecido. Porque si Dios me diera lo que yo pido, quizás mi corazón no estaría aquí. Por eso qué importante es comprender lo que el Señor quería hacer a Pablo. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y ahí va el problema. Me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra aguijón viene del original skolops, que quiere decir punta, molestia, espina. ¿Alguien ha traído una piedrita en el zapato? Que te tienes que detener porque hay que quitársela, porque si no, no puedes. La Biblia dice que el aguijón, traducido al original, es una punta, algo que molesta, que incomoda. Y déjeme enseñarle muy rápido la razón del aguijón de Pablo, porque el aguijón de Pablo tenía una razón. Y vamos a verlo muy rápido porque necesito explicar muchas cosas. Las palabras que están en otro color: para que no me exaltase desmedidamente, no me enaltezca sobre... En un mismo versículo el apóstol Pablo hace dos aclaraciones. Número uno, para que no me exaltase y para que no me enaltezca. El problema del apóstol eran esas dos cosas que el hombre tenía. Escuche, el trasfondo del apóstol Pablo era increíble. Él no era un hombre cualquiera antes de conocer al Señor. Era un hombre que se rolaba con los reyes, que tenía una posición muy buena en esa sociedad. Era un hombre de influencia, era un hombre aguerrido que tenía todo a su disposición. Viene al Señor y el Señor lo somete y le dice: chiquito, allá mandaba usted, aquí mando yo. Y empezó el Señor a someterlo de tal manera que a Pablo a todos nos cuesta que el Señor nos someta. Sonríale a la persona que está al lado y dígale: no te ibas a escapar, hermano. A todos nos cuesta que el Señor nos diga: por aquí se va, chiquito. A todos nos cuesta. Es una lucha interna que tenemos en el corazón. Pero vamos a ver, esto se va a poner interesante. Vamos a ver los antónimos. ¿Qué es? Por ejemplo, un sinónimo es una palabra diferente que quiere decir lo mismo. Pero el antónimo es lo contrario a la palabra que vamos a ver. Entonces, escuche, el apóstol Pablo mencionaba 5 cosas en las que ahora él se gozaba. Se gozaba en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en la persecución y en la angustia. Pero vamos a ver el antónimo de esas palabras, porque es lo interesante. Ahí va. Entonces, si el apóstol Pablo decía, escuche, sígame por favor. Si el apóstol Pablo decía: ahora me gozo en mis... Ahora esto me produce gozo. Entonces quiere decir, ¿cuál es el antónimo de debilidades? Ahí va. Espero que me esté siguiendo. Entonces, eso quiere decir que cuando el apóstol Pablo se sentía fuerte, ¿qué pasaba? Los que vinieron en la mañana, chitón. A ver,
A ver, cuando el apóstol Pablo se sentía, ¿qué pasaba en su corazón? ¿Qué pasaba en su corazón? Cuando él se sentía, ¿qué pasaba en su corazón? Porque estamos hablando que el apóstol Pablo dice: no, pues ahora ya aprendí a gozarme en mis debilidades. A ver, quiero que echen a jalar el cacahuate. ¿Qué pasaba cuando el apóstol Pablo no estaba en debilidad, sino que estaba? Se enaltecía. Por eso él decía y reconocía: ahora me gozo en esta situación. Antes pero ahora me gozo. ¿Por qué? Porque yo sé que el sentirme fuerte provoca en mí algo que a Dios no le agrada. El sentirme fuerte provoca que yo quiera brincar el límite. Por eso ahora yo me gozo en la debilidad, que aunque yo sea débil, en Él yo veré su poder y su gloria. Por eso el apóstol Pablo decía: yo me gozo en mi debilidad, porque en ese momento yo veo el poder de Cristo obrando en mí. Entonces había cosas que al apóstol Pablo le costaba trabajo. Afrenta. ¿Cuál es el antónimo de afrenta? No, olvídese. No. Cuando el apóstol Pablo recibía, ¿qué pasaba? Como que quería brincar. ¿Por qué? Porque ahora él reconoce: estas cosas me hacían daño y necesito gloriármelas. Ahora, acá de este lado, yo me siento bien. ¿Por qué? Porque me alejé del peligro. Es decir, mi aguijón me avienta a que yo esté en debilidad, en afrenta. Porque cuando yo me siento halagado, algo pasa en mi corazón. Por eso, hermanos, por favor, cuando usted vea a un predicador, a alguien que canta bonito, a alguien que toca bonito, dígale al Señor: dame las palabras que yo le tenga que decir para que no se le suban los humos. Porque sabes que ha matado buenos predicadores, buenos cantantes y buenos músicos: el orgullo. El orgullo ha acabado con personas. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para recibir los halagos, de tal manera que brincamos. Y luego viene Dios, porque Dios siempre te querrá regresar. Y luego viene Dios con el aguijón. ¿Qué cosas suceden? No, esa no es verdad. Me chispoteó. Escuche. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Aventarte. No te acerques al límite. Vete para allá. Y el apóstol Pablo tenía ese problema con su corazón. La tercera, el apóstol Pablo decía: ahora me gozo en mis necesidades. ¿Qué es el antónimo de necesidad? No, pues cuando él estaba bendecido, que traía dinero en la bolsa, que cuando todo estaba bien, la alacena llena, tanque de la gasolina llena, la tarjeta feria llena, todo lleno. Él decía: no necesito a Dios, yo por mí mismo lo logré. ¿Y qué venía? ¿Qué venía? ¡Pum! Te robaron la feria. Llegó el tragón de la familia y se acabó la alacena. ¿Qué trato de decirte? Algo pasó, porque Dios te mandó un aguijón para que entiendas que no debes de confiar en eso. Debes de confiar solamente en el Señor. Los aguijones vienen a nuestra vida para librarnos, para que no nos acerquemos al peligro. Eso era lo que Dios estaba haciendo con el apóstol Pablo al ponerle un aguijón. Cuando el apóstol Pablo dice: ahora me gozo en las persecuciones, el antónimo de persecución: cuando me siento seguro, no necesito a Dios. Y ahí va Dios. Órale. ¿Cuántos aguijones nos habrá dado el Señor? ¿Cuántos aguijonazos habremos recibido de Dios? Señor,
¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué me quitaste esto, Señor, si yo te amo? Y Dios te dijo, porque yo te amo, te lo tuve que quitar. Porque yo te amo. Es por eso que te metí un... ¿Duelen los piquetes? Sí, sí duelen. Pero te van a bendecir la vida. Porque cada piquete te aleja del enjambre. ¿Alguien me escuchó lo que quise decir? Por eso, el apóstol Pablo, desde mi punto de vista, era un hombre bendecido porque Dios lo amaba. El problema del apóstol Pablo era la soberbia espiritual. Si hay algo con lo que tenemos que cuidarnos los que predicamos, los que estamos en un púlpito, es de esto: que la soberbia espiritual no toque nuestra puerta. Porque tenemos que reconocer que todo lo que Dios hace a través de nuestra vida es Él. Que yo solamente soy un canal, un medio, pero sin Él mi vida no vale nada. Y parecía José Alfredo Jiménez. Pero la realidad de las cosas es que nosotros debemos de cuidarnos de la soberbia espiritual. Por eso Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Lo que no entendemos es que Dios empieza a mandarnos aguijones. Señor, pero ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué pasó esto? Señor, ¿por qué aquello? Y Dios te dice: tienes que recapacitar. Estás dejando algo. Estás dejando de buscar a Dios. Estás dejando algo. Y el aguijón solamente está buscando que no te acerques al límite. El aguijón lo que quiere es aventarte hacia que busques a Dios. Le pongo un ejemplo: el hijo pródigo. El hijo pródigo con todo no necesitó de Dios. Dígame. El hijo pródigo con toda la riqueza no necesitó. Pero cuando no tenía nada, volteó sus ojos al cielo. Le mandó un aguijón marca Acme, que el pródigo tuvo que reconocer que había brincado él y que necesitaba. En la iglesia donde yo estaba había un hermano. Me he tratado de acordar de su nombre, pero no he podido. Ya hace muchos años que estuve ahí. Y le dije a mi esposa, pero no, mi esposa está más viejita que yo, entonces menos se acordó. El hermano, desde que yo llegué a la iglesia, él ya estaba ahí. Estaba en silla de ruedas. Todos los domingos ahí estaba el hermano. Él había tenido un accidente. A causa del accidente se golpeó la cabeza, quedó en silla de ruedas. Hablaba y no se le entendía muy bien lo que él quería decir. Sus manos no estaban completamente derechas. No sé si estoy diciendo bien. De tal manera que él palmeaba, pero aún así palmeaba. Estaba en la silla de ruedas a brinque y brinque, brinque y brinque y brinque y brinque y brinque y brinque y brinque. Gracias. Él estaba, todos los domingos lo veíamos allá atrás. Y un día el pastor hizo una campaña en la iglesia: ¿por qué los hermanos viejos que tienen muchos años en la iglesia no sanan? Se metió en ayuno, se metió en oración, y un lunes los mandó traer a todos los hermanos que tenían muchos años en la iglesia y que estaban enfermos. Un día los mandó traer, un lunes. Lo recuerdo muy bien. Oramos por ellos en el sótano, porque yo era parte de su equipo. Me acuerdo que le quita la silla, la avienta con el pie, porque él quería que el hombre fuera sanado. Oramos más de una hora y yo me recuerdo que el pastor Ramos se fue a una esquina del sótano y le preguntaba a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no? Y lo que voy a decir les va a parecer ilógico a algunos, pero es la realidad. En ese momento que él estaba hablando allá, Dios le habla y le dice: no lo voy a sanar por más que ores. ¿Qué? No lo voy a sanar, ni ores, porque no lo voy a sanar. Pero Señor, si tú eres bueno, el que yo no lo sane no quiere decir que no soy bueno. Yo sigo siendo bueno a pesar de lo que tú pienses. Pero Señor, ¿por qué no lo vas a sanar? Porque si yo lo sano, él se va al mundo. ¿Qué? Si yo lo sano, él se va al mundo. Lo prefiero en la silla de ruedas, pero todos los días en la casa de Dios.
Pablo oró 3 veces que ese aguijón, pero Pablo no había podido vencer esa área, de tal manera que ese aguijón nunca se fue de su vida, porque era lo que lo mantenía dentro del caminar con Cristo. Y a veces son cosas que nosotros no entendemos. Por eso, déjeme explicarle algo. El aguijón es la señal de alerta. Es algo cuando algo empieza a salir mal en la vida. Y a veces, escúcheme por favor, escúcheme. ¿Me va a escuchar? A veces no necesitan las cosas ir mal en lo económico, en lo físico, en lo familiar, para saber que algo está mal. Porque nosotros catalogamos: tengo dinero, mi familia está bien, puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Tengo todo, ¿sí? ¿Estoy bien? No. A veces hay una señal de que Dios activa en nuestra vida y nos dice: algo está mal. Porque antes adorabas a Dios de una manera intensa, ya no lo haces. Antes servías, ya no lo haces. Antes te apasionaba la obra, ya no te apasiona. Has dejado de hacer cosas porque te estás acercando al límite. Y es cuando Dios viene con un aguijón para tratar de acercarnos y que nosotros no nos desviemos de las cosas de Dios. Por eso yo siempre he dicho: gracias a Dios por las necesidades que me hacen voltear al cielo y decir: Dios es bueno. Ahora, déjenme enseñarle algo. El problema no es el dinero, no es la riqueza, es el corazón. Tenemos que trabajar en nuestro corazón. Tenemos que trabajar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nada de lo que Dios nos dé nos aleje. Por eso el Señor le puso un aguijón en la carne a Pablito y le dijo: Pablito, de esta manera te voy a tener controlado. Quiero seguir usando tu vida. Quiero que tú sigas teniendo revelaciones profundas, Pablo. Lo quiero, pero la única manera de mantenerte de aquel lado es que yo te ponga un... ¿Cuántos aguijones nos ha puesto el Señor? Va otra vez. ¿Cuántos aguijones nos ha puesto el Señor? A lo mejor usted dirá: pastor, es que yo de repente quiero dejar de venir a la iglesia, pastor, porque oro para que Dios me bendiga y no me ha bendecido. Pues quizás por eso. Porque si Dios no te ha bendecido y ya te quieres ir a la iglesia, ¿qué será el día que te bendiga? No es la riqueza, no es la enfermedad, es el corazón el que nos mantiene o nos aleja. Y luego Dios viene y nos pone un aguijón. Pastor, pero ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa esto? Es Dios que prendió el botón de... Por ejemplo, todos usted ven el semáforo en amarillo. Todavía alcanzamos. ¿O no? ¡Hey! Le estoy hablando. ¿O no? Cuando el amarillo es para que ya detente. Pero todavía el amarillo está en... Sí la hago. Y ahí va. Yo pregunto: ¿por qué no obedeces las señales de alerta? ¿Por qué no obedeces lo que Dios te está mandando? ¿Por qué te gusta que el aguijón te esté picando? No, va otra vez, porque esa no la dije en la mañana. ¿Por qué te gusta que el aguijón te esté? Porque el aguijón está en el aguijón está en el límite. Usted se acerca al límite y órale, para que se eduque. Usted se acerca al límite y órale, para que se eduque. Y ahí estás tú. ¡Ay! No, pero lo bueno es que pusieron otra vez. ¡Ay! No. Y uno está: Señor, mira las marcas que traigo. Sí, pero no son del evangelio.
son de que no has hecho caso al aguijón que Dios te está diciendo, que no te has alejado de Él. Porque Dios no me quiere aquí, Dios me quiere acá. Lo que Dios estaba haciendo con el apóstol Pablo era algo poderoso. Pablo, quiero seguir usando tu vida, quiero que sigas teniendo revelaciones, pero si te quito el aguijón, va a pasar algo horrible en tu vida. No lo puedo quitar, Pablo, no lo puedo quitar. Necesito dejarlo ahí para que entiendas y no rebases el límite. ¿Cuántos aguijones Dios nos habrá puesto para hacernos entrar en razón y regresarnos al caminar con Cristo? ¿Cuántos aguijones habrá en nuestra vida? Por eso Proverbios dice esto: antes. No, dígalo, antes que. Ahí va. Escúcheme, síganme. Si el apóstol Pablo dice, para que no me sobre, y la Biblia dice que antes del quebrantamiento es la. ¿De qué lo quería librar Dios? ¿De qué lo quería librar Dios? No, escúpalo fuerte. ¿De qué lo quería librar Dios? Del quebrantamiento. Porque antes de la caída, antes del quebrantamiento es la. Y Dios decía: Pablito, te voy a poner el aguijón, porque si te ensoberbeces, al estar de este lado hay quebrantamiento. No quiero que seas quebrantado. Prefiero que tengas un dolorcito a tener un dolorzote. Prefiero que te pongas rojo un ratito a que te pongas colorado toda la vida. Prefiero, Pablo, ponerte aquí porque acá está el quebrantamiento. Lo que la gente no se da cuenta es que Dios nos quiere librar de algo malo. Dios nos quiere librar de un quebrantamiento horrible. Por eso manda el aguijón y me dice: entiende, déjame picarte tu cuerpo, no sé, tus finanzas, tu salud. Déjame picarte algo para que no. Porque mientras tú tengas una necesidad, vas a estar pegado de Dios. Ahora, déjeme darle un consejo: que la necesidad no te mantenga pegado de Dios. Que sea una necesidad tuya estar pegado de Dios. ¿Alguien está comprendiendo el sermón? Por eso es sumamente importante entender lo que Pablo estaba haciendo. Antes del quebrantamiento es la. Y antes de la caída. ¿Por qué? Ahí va. Porque el soberbio y el altivo sienten que no dependen de Dios, que no necesitan de Dios. Como Nabucodonosor: oh Babilonia la grande, que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y con la grandeza de mi reino. Y vino Dios y le dijo: serás echado con las bestias del campo. Entonces, soberbia y altivez son peligrosas en el caminar con Cristo. El rey Acab, se lo parafraseo bien rápido. El rey Acab era un hombre impío que quería ir a conquistar una ciudad que se llamaba Ramot de Galaad. Y trae a todos sus profetas y les dice: díganme qué dice Dios, voy a conquistar Ramot de Galaad. Y todos los profetas falsos, aquellos que te digan lo que quieres oír, son falsos. No, va otra vez. Aquellos que te digan lo que tú quieres oír son falsos. Llega acá. Llegan los profetas: ve, porque Dios está contigo. Tú los acornearás como se cornean los toros y ellos van a morir, porque Dios así lo dice. Pero el rey de Israel, que era alguien que le iba a ayudar, dijo: no, algo está mal. No, algo está mal. Por eso, gracias a Dios por la gente que tiene discernimiento. Oye, ¿no tienes otro por ahí que profetice? Tengo uno, pero me cae gordo. Mire lo que dice la Biblia. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaía, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Para qué lo quiero? Yo quiero de los que me digan lo que yo quiero oír. Y Dios dijo: de esos no tengo. Escuche la advertencia de Dios, porque es interesante esto. Algo pasó allá atrás y me ayudan.
La advertencia de Dios. Gracias. Si subes, ¿qué? Vas a morir. Si subes a Ramón de Galaad, vas a morir. Dice la Biblia que uno de los profetas falsos le dio una cachetada. Soplamocos, como decimos acá. Órale. Sí. Le dio una buena cachetada. Y le dijo: métanlo a la cárcel y déjenlo ahí hasta que yo regrese con vida, para que vea que lo que dijo no es cierto. Pero la Biblia dice que este hombre llamado Acab, rey, se disfrazó para que no lo reconocieran como el rey. ¿Se qué? Y se fue a la guerra. Pero miren lo que dice la Biblia, porque la Biblia siempre es muy interesante. Y un hombre disparó ¿a qué? A la aventura. Así, vamos a ver qué pasa, órale. Disparó su arco a la aventura e hirió, que estaba disfrazado, que nadie sabía que era el rey de Israel, pero Dios sí lo sabía. Dice: e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues voy. Versos más adelante dice que murió. ¿De qué lo quería librar Dios? Le puso un. Pero ¿qué fue lo que hizo que no entendiera? ¿Su qué? Su soberbia. ¿Quién es este? Si yo soy el rey. A la mexicana, Juan Camaney. ¿Quién es este? Está loco. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y lo que no entendió es que el aguijón era una advertencia para que no muriera. ¿Cuántas advertencias habremos ignorado de Dios en nuestra vida? El aguijón es una advertencia. Por eso Eclesiastés dice lo siguiente: el que hiciere hoyo, caerá en él. Y al que aportillare el vallado, aportillar es darle golpes y derribarlo. Y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Escuche esto. La intención de Dios no era quitarle el llamado a Pablo, era mantenerlo a raya. La intención de Dios nunca es quitarte lo que Él te da con los aguijones. La intención de Dios, ¿qué es? Mantenerte a raya, que no rebases el límite que Dios estableció. Por eso escuche, Salmo 95:10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Wow, ¿cuánto estuvo disgustado? Ahí va, escúchame, está aquí. A ver, pellizca a la persona que está al lado para saber que está aquí. Va, escuche. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años duró el aguijón? ¿Cuántos años duró el aguijón? ¿Hizo efecto? No hizo efecto. 40 años Dios estuvo ahí. Por eso el apóstol Pablo decía: me gozo en mis. Cuando Israel estaba en Egipto y salieron, ellos dijeron: vamos a regresarnos a Egipto. Había hoyotas de caldo. ¿Sí o no dijeron eso? ¿Había qué? Había hoyotas de caldo. Allá había ajos, cebollas. Allá había todo. ¿Para qué salíamos al desierto? Escuche. Dios les puso el antónimo. Abundancia, ¿qué era? El antónimo es: Dios los llevó a una tierra donde iban a ver su poder. Por eso el apóstol Pablo decía: ahora me gozo en mis debilidades, porque en mis debilidades yo puedo ver el poder de Dios obrando. El apóstol había entendido esa parte que Israel durante 40 años no la quiso entender. Israel veía la gloria de Dios en sus necesidades, pero siempre vivió
quejándose. Por eso, mire lo que Dios dice, Oseas 2:14. A pesar de todo eso, llevaré a Israel y ahí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía: ahora me gozo en mis necesidades. ¿Por qué? Porque en mis necesidades yo veo la gloria de Dios. En mis necesidades yo veo que Dios está. En mi persecución yo veo cómo Dios me cuida. En mi escasez yo veo cómo Dios me provee. En mi enfermedad yo veo cómo Dios me sana. Me gozo en las debilidades. Pero el problema es que cuando Dios manda, no lo entendemos. Mire lo que dice la Biblia: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya y no han oído. 10 aguijonzotes. ¿Cuántos llevamos? Pregúntele al que tiene al lado: ¿cuántos aguijones llevas, hermano? Ahora pregúnteme a mí. Pregúnteme a mí. ¿Y usted cuántos lleva? A veces no nos damos cuenta que Dios nos quita no con el deseo de matarnos, sino con el deseo de mantenernos a raya. Los 40 años en el desierto era la bofetada que Israel necesitaba. Va otra vez, porque eso es algo fuerte. Los 40 años en el desierto era la bofetada que Israel necesitaba. ¿Para qué, pastor? Para reaccionar, para volver a buscar a Dios con todo el corazón. Por eso, ¿cuántas veces Dios nos habrá dado una bofetada para nuestro? ¿Cuántas veces? Es que no me consiguieron otro más chiquito. Pues hágale usted. Hasta ahí. ¿Cuántas veces Dios nos habrá bendecido? Jesurum, te engordé, te hice grande. ¿Y cuántas veces Dios nos habrá bendecido y de la nada, de abajo, Dios y llegamos a puestos, lugares, economía que no pensábamos que íbamos a alcanzar? Pero Dios fue pero de pronto no entendimos y nos alejamos de Dios. Y de repente, cuando nos alejamos de Dios, Dios manda y nos desinfla. Y nosotros decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto, Señor? ¿Por qué pasó aquello? Pero Dios decía algo importante: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque aunque te desinfles, mientras estés en la mano de Dios, todo estará bien. No comprendió. Mientras te desinfles, pero continúes en la mano de Dios, todo va a estar bien. Porque Dios, el día que el corazón entienda, volverá a inflar tu vida para ver si ya no necesitas un aguijón. ¿Alguien comprendió eso? Pero mientras nosotros no entendamos, nos podemos inflar. Coca. Una vez, y llegó la soberbia a nuestra vida, hasta ahí. Y luego Dios nos empieza a bendecir otra vez, pero la soberbia vuelve a llegar
Y te puedes inflar y desinflar cuantas veces sea necesario, porque Dios nunca se va a cansar porque te ama. Pero qué precioso es. Dame fuerza, Señor. Ayúdame. ¿No quieres mi ayuda idónea? Nomás está. En la casa nos arreglamos. Pero una vez que tú entiendes que Dios te volvió a bendecir, y ya la soberbia fue vencida, la altivez fue, Dios te dice: ahora sí, chiquito, échele, no pasa nada, lo puedo soltar con toda la confianza. El asunto está en nuestro. ¡Ey! El asunto está en nuestro. Si con un peso más que ganas te olvidas de Dios, te va a llegar un aguijón. Si con un escalafón más que subiste en tu trabajo te olvidaste de Dios, si estrenaste casa, carro, lo que quieras, te olvidaste de Dios. Porque la altivez y la soberbia nos hacen pensar que todo lo hemos logrado por nuestra cuenta, cuando lo único que Dios te dice es: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso el aguijón no es malo. Diga conmigo: el aguijón no es malo. El aguijón es una bendición para nuestra vida. ¿Por qué? Porque es Dios quien está tratando con nosotros. Por eso el apóstol decía: porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? Porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Es cuando entro yo. Por eso la Biblia dice que el que se humilla será. Por eso muchos cristianos, y voy a romper un paradigma, muchos cristianos dicen: pastor, al tiempo de Dios Él me va a bendecir. ¿Dónde aprendió eso? ¿Quién se lo dijo que era en el tiempo de Dios? ¿Quién le dijo eso? Porque entonces quiere decir que el tiempo que estás amolado es porque Dios así te tiene. Que el tiempo que tú estás enfermo estás así porque Dios así te tiene, hasta que a Él se le antoje sanarte o bendecirte. No es cierto. Hey, le estoy hablando. Entonces, pastor, ¿a qué tiempo se refiere? Al tiempo que tú hayas vencido todo lo que tu corazón no había podido vencer. Cuando tú vences eso en tu corazón, Dios dice: ¿está listo? Ya no hay problema. Ya no necesita un aguijón, porque ya aprendió. Así es que está listo para recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios no depende de Él, depende de tu corazón. ¿Por qué, pastor? Porque Dios siempre nos quiere bendecir la vida. ¿Alguien comprendió eso? Por eso, qué importante es el aguijón. Mi debilidad me hace entender que mi dependencia es completamente de Dios. La debilidad que yo tengo, las situaciones que yo vivo, me hacen pensar que yo dependo de Dios. Sí, Señor. Soy inseguro, Señor. Soy inseguro. Por eso no cruzo el límite de creer que todo lo puedo con mis fuerzas. Soy inseguro, Señor. No puedo brincar allá porque soy inseguro. Pero sabes, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo. Tu palabra dice: diga el débil. Por eso prefiero quedarme de este lado. Porque de este lado es más poderoso que el que está en mí, que aquel que está en el mundo. De este lado es más poderoso, y yo puedo ver la gloria de Dios y puedo decir: Dios, tú lo has hecho todo. Por eso, qué importante es comprender esa parte. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él, para que Él os exalte cuando fuere. Entre más pronto arregles tu corazón, más pronto se te quite el aguijón. No, va otra vez.
entre más pronto arreglemos nuestro corazón, más rápido se nos quita el aguijón de nuestra vida. Por eso es conveniente poder hacerlo. Después de tanto aguijón, Pablo declara lo siguiente: porque yo sobreentiendo que el día que Pablo fue llevado al tercer cielo, desde ese momento llegó el aguijón hasta que se murió. A Pablo no le fue quitado el aguijón. Después de tanto aguijón, Pablo declara lo siguiente: de buena gana me gloriaré. Más bien, les voy a decir algo que no dije en la mañana. Cuando era Saulo, ¿qué hacía? ¿Y a dónde los metía? Él terminó su vida en la cárcel. Lo que antes era, ahora era. Pero en esa debilidad escribió las 5 cartas más profundas que un ser humano puede escribir, inspirado por Dios. En su debilidad fue el mejor apóstol. Hermanos, en nuestra debilidad seremos los mejores creyentes. No va otra vez. En nuestra debilidad seremos los mejores siervos de Dios. En tu debilidad serás el mejor hombre de Dios. En tu debilidad serás la mejor mujer de Dios. En nuestras debilidades seremos las mejores familias que Dios quiere hacer en este lugar. Por eso yo he aprendido a gloriarme en mis debilidades, porque yo reconozco que todo lo que se ha logrado ha sido por la mano poderosa de Jesucristo en este lugar. Gloria a Dios por nuestra